Los polos norte y sur de un imán son los puntos de concentración del campo magnético que lo rodea. Dicho campo se muestra generalmente así, en 2 dimensiones, pero en realidad los campos magnéticos tienen 3 dimensiones, en el espacio que rodea al imán. Como resultado de la interacción del campo que rodea al imán, se puede utilizar un imán para poner en movimiento a otro, atrayéndolo cuando los polos cercanos son opuestos, repeliéndolo cuando los polos cercanos son iguales. Una corriente eléctrica puede producir también un campo magnético. La corriente eléctrica que fluye por un cable es en realidad una corriente continua de electrones, diminutas unidades de carga. Esta corriente forma a su alrededor un campo magnético. Cuando la corriente deja de fluir, el campo se derrumba. Cuando empieza a fluir de nuevo, reaparece el campo magnético. Y 2 campos magnéticos interactuando pueden producir movimiento. Cuando fluyen por ellos corrientes eléctricas, se producen de distintas maneras. Cuando fluye la corriente por el cable, los electrones son impulsados de átomo en átomo. Cada electrón en movimiento produce un diminuto campo que se extiende a su alrededor. Si se extienden suficientes campos alrededor de suficientes electrones, aquellos se combinan para formar un campo mayor alrededor de todo cable. Un campo similar rodea al imán. También es la consecuencia de las cargas en movimiento, aunque el imán no lleve corriente. Helo aquí. Generalmente, cuando los electrones se desplazan en el núcleo del átomo, los campos que crean tienden a moverse en todas direcciones y se anulan entre sí. Pero los átomos de ciertas sustancias magnéticas desprenden varios campos. Estos campos pueden combinarse para formar un campo mayor alrededor de todo el imán. Este campo es igual al que se produce en un cable cuando lleva corriente. Tiene un polo norte y un polo sur. Y cuando los campos magnéticos interactúan, desprenden fuerzas que producen movimiento. El campo magnético que se produce en un cable cuando lleva corriente se intensifica cuando el cable forma una espiral. Y cuando el centro de la espiral es de hierro, el campo se intensifica aún más al concentrarse el magnetismo y produce un electroimán que es mucho más potente que el motor se pone en marcha con una llave porque al girarla se completa el circuito y envía la corriente por el espiral. Su campo atraviesa el de un imán cercano y este se pone en movimiento cerrando el circuito que impulsa la puesta en marcha. El imán y el espiral o bobinado. El imán suele tener forma de U. Uniendo los polos de esta manera se concentra el campo en el espacio que hay entre los dos. Cuando la corriente pasa por el espiral, este se convierte en electroimán. Si los polos norte y sur están junto a los mismos polos del imán, una fuerza los separa, volviendo el espiral hacia los polos opuestos del imán. Pero si se invierte la dirección de la corriente, cuando el espiral se desliza, es impulsado de nuevo. Esto ocurre porque al invertir la dirección de la corriente se invierten los polos del espiral. De nuevo, los polos iguales se repelen y mueven el espiral. Estos empujones se unen para formar un movimiento rotativo continuo mediante la continua inversión de la corriente en el espiral. Pues, las teorías de Tesla sobre la energía wireless son reproducidas en casa y subidas a la red. Gracias a Internet, cualquiera puede mostrar sus propios experimentos. Desde los más simples hasta los más complicados. Este motor girará por lo menos durante 300 años hasta que sus imanes pierdan su carga natural. Inclusive podría generar energía limpia durante 3 siglos, energía suficiente para un pequeño departamento y tal vez para recargar un auto eléctrico. Este es un dispositivo Mega que genera corriente eléctrica sin la necesidad de baterías o alternadores. Este es el motor electromagnético Cyclone, que genera su propio campo magnético para moverse.
En Internet se encuentran gratuitamente instrucciones de cómo emplear los imanes de autoparlantes para obtener energía limpia, usando piezas que se pueden encontrar en un desguace. Todos sabemos que los imanes se atraen o repelen según su polaridad. Aprovechando los movimientos provocados por este fenómeno, se puede construir un generador magnético hecho en casa. Este es un amplificador magnético. Utiliza corriente eléctrica para alimentar un electroimán y desarrolla un 200% más en salida para otros usos. Este es un amplificador de Lutec. Tiene una eficiencia del 220%. Significa que multiplica 2,27 veces la energía que utiliza. Y este nuevo modelo tiene una eficiencia casi del 600%. Imagínense si la industria automotriz aplicara estas tecnologías para construir vehículos a motores magnéticos, como el Sumo, que en Japón ya se encuentra en comercio. Los trenes a levitación magnética podrían viajar a velocidades supersónicas, transportándonos de Tokio a París en poco más de 9 horas, gratis, si estuvieran alimentados por Free Energy. Hace 100 años, Nikola Tesla hablaba de formas de energía alternativas, renovables, aplicables a toda una serie de vehículos, dirigibles, rayos X, inclusive armas. Pero sus ideas y sus patentes se volvieron inaccesibles y su carrera fue destruida por personas sin escrúpulos, criminales, a favor de los motores a combustión en lugar de los eléctricos. Tesla muere a los 97 años en la soledad de una escuálida habitación de hotel.